el grupo de conferencias sobre ácidos grasos esenciales. En la noche de hoy tocaremos el tema referente muy puntual a la parte pediátrica y a la parte neumológica. Este tema realmente viene siendo como algo muy importante hoy en día, como complementario en el manejo de los pacientes de diferentes patologías, como vamos a ver tanto en la parte pediátrica como en la parte pulmonar. Muchas veces cuando nos vemos omega 3 y qué puede hacer yo en pediatría, al principio parece algo oscuro, porque a veces solo escuchamos comentarios, colegas, leemos una revista y quizás llegamos a ese punto. La idea es que aterricemos un poquito en eso, desde todo el punto de vista médico general, especialista, pediatra, neumólogos, pediatras, neumólogos, internistas, para que veamos cuál es la realidad de esos omegas 3 y cuáles son los tipos de omegas 3 que realmente funcionan en estas patologías. Muy bien, aquí traigo una serie de patologías en las cuales se ha desarrollado, se ha intervenido con omegas 3. El desarrollo neurológico del niño, la hiperactividad. Esto es un tema muy importante y quizás diría en la parte neonatal y perinatal muy importante. Hoy en día el desarrollo neurológico del niño tiene que ver, como vamos a ver a continuación con algunos estudios muy puntuales, en la cantidad que tengamos o no de esa ingesta de omegas 3. Enfermedades gastrointestinales, enfermedades celíacas muy importantes que hoy en día encontramos, intolerancias manejados con omegas 3 complementarios. Otro aspecto muy importante que he querido traer esta noche es la parte de obesidad. La obesidad infantil y omegas 3 tiene hoy una importancia muy grande y como vamos a ver muchos trabajos de investigación del tipo de omega que reciban las madres in útero va a depender la obesidad de ese niño en 1 o 2 o 3 años, como vamos a presentar. Muy importante. Enfermedades respiratorias, displasias broncopulmonares, síndrome convulsivo complementarios con omegas 3, síndrome metabólico del lactante. Todas esas alteraciones cardiovasculares debido a elevación de colesterol, triglicéridos, perfil lipídico, pues hoy, como vamos a ver en referencias actualizadas de la Sociedad Americana de Cardiología Vascular y Metabólica, demuestran que hoy en día hay niños con cardiopatía metabólica y con problemas isquémicos miocárdicos e infarto de lactantes obesos, como vamos a comentar. Por lo tanto, lo que habíamos hablado hace unas 3 o 4 semanas sobre la prevención cardiovascular en adultos, hoy como pediatra tengo que decirles que debemos manejar también esta parte de prevención del riesgo cardiovascular en lactantes. Lo mismo retinopatía del prematuro, hoy en día muy evidente por la gran cantidad de niños prematuros de 600 gramos, ¿qué tanto estos omegas 3 pueden hoy mejorar el beneficio de estos pacientes? Nefropatía, especialmente la nefropatía por IgA en la parte pediátrica, la enfermedad de Berger, depósitos de inmunoglobulina A mesangial con daños crónicos. Hoy en día y en Colombia se hizo un trabajo, un profesor nefrólogo pediatra de la costa ha presentado 13 casos de nefropatía IG manejados con omegas 3. Muy bien. Ese niño, no solo prematuro, sino inútero, es el que tenemos que tener en cuenta. Ya un profesor de España nos comentaba que definitivamente los omegas 3 tienen beneficio tanto en la infancia como en la adolescencia, en varios aspectos ya numerados: agudeza visual, prevención de enfermedades cardiovasculares y contribuyen al desarrollo cognitivo en niños a término y prematuros, como vamos a ver también un estudio en niños prematuros y especialmente en niñas prematuras. Esos niños que están allá en la unidad de cuidado intensivo o salen y son pediátricos y tenemos que darles algún tipo de alimentación, a veces vemos en las fórmulas infantiles el DHA y el EPA, lo que hemos hablado durante todas estas últimas 3 semanas. Pues bien, ya no me dedicaré a hablar muy puntual de la parte bioquímica de DHA, sino los efectos clínicos reales en la parte pediátrica y en la parte neumológica. Muy bien, DHA, este ácido esencial fundamental en la parte pediátrica se ha asociado, cuando lo tenemos en niveles bajos en la parte pediátrica, con depresión, tanto en niños como en adultos, pérdida de la memoria, demencia y problemas visuales. Esto está muy claro, especialmente con
DHA. Miren este dato tan importante. El DHA del cerebro en el niño se triplica en los 3 primeros meses de vida. Este dato es importantísimo. ¿Dónde debemos dar la cantidad de omega 3 en la leche? Hay trabajos de la leche materna de los americanos en que no cumplen con las características adecuadas esa leche materna. Y nosotros los pediatras seguimos insistiendo que la leche materna. Pero esas madres, ¿qué tanto han sido cuidadas y han recibido alimentación para dar ese omega 3 en la leche materna? Ahí son las inquietudes que se dan. Y por eso, las leches especializadas, maternizadas, con algunos niveles, algunas adecuados de DHA y EPA y además de otras sustancias, probablemente sean suplemento importante en el desarrollo neurológico de estos niños en los primeros 3 meses de vida. Los niveles óptimos de DHA son, por lo tanto, cruciales para las madres embarazadas y en lactancia. Entonces, se han medido niveles de DHA en madres embarazadas y dando lactancia que no tienen las características adecuadas esa leche. Por lo tanto, la suplementación de la madre en embarazo que está dando lactancia debe también recibir dicha suplementación. Miren, este es un trabajo que está en JAMA del 2005, el Dr. Martínez y el Dr. Gibson, que hicieron. Miraron que si duplicaban o triplicaban la dosis de DHA suplementaria en niños prematuros, iban a tener un desarrollo neurológico más óptimo. Se hizo en niños y en niñas con un promedio entre 33 y 34 semanas de gestación. A estos niños se les hizo una intervención de alimentación con omegas 3 durante 9 semanas y se lo evaluó a las 18 semanas desde el punto de vista de formularios, de características y examen neurológico de neuropediatra. ¿Qué se encontró? Definitivamente en el grupo de prematuros y sobre todo niñas, el efecto de los omegas 3 fue importante. Por lo tanto, y fue comparativamente y estadísticamente significativo aquellos que no lo recibieron versus los prematuros niñas de 33 semanas que sí recibieron dicha suplementación. Por lo tanto, y hay muchos trabajos en la parte de alimentación materna con los diferentes tipos de leche y a veces suplementación adicional a la leche que están recibiendo estos prematuros. Este DHA, como decíamos, es uno de los omegas 3, el otro es el EPA, y definitivamente es el más abundante en el cerebro. Esto es muy importante entender. O sea, en el cerebro no hay tanto EPA, lo que hay es DHA. Por eso cuando estamos hablando del desarrollo neurológico, nos enfocaremos más en la importancia del DHA. La proporción que tengamos de este DHA comparado con el EPA y otros gases van a determinar, esto es muy importante, que en las membranas celulares, esa parte grasa de la capa de todas las células, ahí en esa capa lipídica, ahí están. Y ahí están donde va a haber la comunicación intercelular. De una célula a otra va a haber comunicación. Y dicha comunicación, por ejemplo, cuando están liberando serotonina, la producción de serotonina va a depender de la cantidad de EPA y DHA que tengamos. Por lo tanto, la transmisión neurológica en el desarrollo y en la sinapsis y en la mielinización va a depender en forma muy importante de la cantidad de DHA que tengamos o se le esté dando a ese niño. Y por lo tanto, si es deficiente, lógicamente los pacientes con hiperactividad, los pacientes con trastornos en el desarrollo psicomotor, se están haciendo trabajos muy claros. Definitivamente, ¿qué era lo que pasaba? Déficit de eso. Hoy en día, el síndrome de hiperactividad y falta de concentración, que es más del 40 al 50% de todos los niños y en todos los niveles, en gran medida está por esto. Por lo tanto, hoy en día la Organización Mundial de la Salud está tratando de buscar cuáles son las condiciones básicas mínimas de DHA y de EPA que deben tener en la alimentación de estos niños. Muy importante. Miren un trabajo que aparece en Pediatrics del 2012 y que salió como consecuencia de una reunión que hubo con la Sociedad Americana de Infarto en los Estados Unidos para demostrar
que esta parte que decíamos que en los niños también se da infartos. Miren estos datos tan importantes. En Estados Unidos, entre los niños de 5 a 13 años aumentó desde el año 2000 al 2008 en 35% los accidentes cerebrovasculares. Escuchen muy bien, en los niños de 5 a 13 años. Esto es para alertar que realmente ha incrementado la calidad de vida y la calidad y estilo de vida de alimentación en nuestros niños, en nuestros lactantes. Este mismo subido a 14 y 34 años, 51%. O sea que prácticamente estamos duplicando la cantidad de accidentes cerebrovasculares en el grupo pediátrico. Esto es muy importante. Y miren, 3.200 infartos en lactantes en un año en los Estados Unidos en el año 2008. O sea, como neonatólogo han visto pacientes que han tenido infarto y se han reportado. Pues bien, lactantes fallecen por infarto y no por una hipoglicemia o hiperglicemia, deshidratación, infarto, y sobre todo en pacientes con obesidad. Esto es para alertar al grupo de pediatras. Definitivamente tener un niño obeso no es tener un niño bonito, es un niño con un riesgo que tenemos un reloj que en cualquier momento puede terminar en un infarto o un accidente cerebrovascular. No esperar a la tercera o cuarta edad cuando se está tratando de buscar soluciones a infartos, sino desde la parte pediátrica, desde la parte neonatal, para evitar infartos y accidentes cerebrovasculares en la parte pediátrica. Miren, omegas 3 y obesidad infantil. Este trabajo, American Journal of Clinical Nutrition del 2012, de la Universidad de Harvard, demuestra que el consumo de omegas 3 tiende a mejorar el metabolismo lipídico y previene las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasó? Se trató de buscar a las mujeres que estaban en embarazo, mirar el consumo de grasa que tenían estas madres embarazadas. Y posteriormente, de acuerdo a la suplementación de omegas 3, se hizo un seguimiento a 3 años de vida de estos hijos, de estas madres embarazadas. ¿Y qué se encontró? Definitivamente que mejoró el índice de masa corporal y los pliegues. Y la obesidad se redujo en un 32%. ¿Qué quiere decir esto? Que una intervención primaria en obesidad, en madres embarazadas o en suplementación de omegas 3 nos da una disminución real de obesidad infantil y por lo tanto disminuimos riesgo de infarto y de ACV en la parte pediátrica, como acabamos de ver. Esto es muy importante. Entonces, el estado nutricional de la madre, la suplementación de ácidos grasos, que como hemos visto a través de las conferencias, no es lo mismo simplemente decirle señora 2 veces por semana coma pescado. Se ha demostrado que eso no tiene impacto importante desde el punto de vista cardiovascular de arritmias e infarto. Sí tiene importancia cuando se da suplementación de ácidos grasos esenciales, sea omega 3, importantes, EPA o DHA, que estos sí tienen incidencia en los resultados. Muy bien, pasamos a otro tema supremamente importante desde el punto de vista de neumología, que es asma. El asma, pues bien, hay las guías mundiales de China, las últimas de 2012, las últimas colombianas de 2014, aprobadas por la Sociedad Colombiana de Neumología Pediátrica, en donde vamos a ver que tienen algunos apartes sobre estos omegas 3 en las guías de manejo a nivel colombiano y a nivel del mundo. Muy bien. Ese paciente asmático que ha sido clasificado como asma controlada o parcialmente controlada, esto dentro del manejo independiente de farmacología broncodilatadora o de esteroides, hay la parte alimenticia. Y esta parte alimenticia tiene que ver con este tipo de que hoy estamos hablando de la ingesta importante de omegas 3. Pues bien, cómo actúan y qué es lo que están haciendo, y lo hemos oído en algunas de las conferencias, pero vamos a llegar un poquito a la parte inmunológica realmente de cómo funcionan en cada una de las enfermedades estos omegas 3. Pues bien,
En la parte rinitis alérgica y asma, nuestro famoso epitelio, que si este es el normal, el estratificado cilíndrico ciliado que hemos aprendido siempre, cuando tomamos una biopsia de un niño con rinitis alérgica, tenemos esto. Un paciente asmático y tomamos una biopsia transbronquial, tenemos esto. ¿Eso qué es? Respuesta a un proceso inflamatorio. Ya se hablaba mucho de inflamación. Efectivamente, los omegas 3 son antiinflamatorios, pero no un antiinflamatorio macro, sino, como muy bien lo decían hace 8 días, antiinflamatorio mínimo persistente. Ahí está el problema y de los médicos que queremos quitar solo la sibilancia o solo la tos. No, ese paciente debe seguir un proceso antiinflamatorio a nivel bioquímico que no lleve a otras patologías muy importantes. Y por lo tanto, el asma, dentro de las medidas generales, no se mejora con utilizar un broncodilatador o un solo corticoide en forma aguda. Ese paciente necesita una alimentación importante con omegas 3, ojalá en forma continua, para que esa inflamación mínima persistente la logremos controlar. ¿Que dónde actúan? Pues realmente en las moléculas de adhesión, en el bloqueo de ciertas citoquinas, como vamos a ver, muy puntuales, de DHA, EPA, estudios muy claros en lavados broncoalveolares en la parte de neumología. En pacientes con asma alérgica en que predomina la respuesta TH2, sus células dendríticas, al ser estimuladas in vitro por algún antígeno, ¿qué hacen? Aumenta la cantidad de prostaglandina E2 en relación a pacientes normales. Esto es muy importante. El grupo de pacientes asmáticos tenemos el grupo TH2 alérgico y no TH1 infeccioso. Algún grupo de prostaglandinas se aumenta y esa es la prostaglandina E2. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué vamos a utilizar un omega 3 en un paciente asmático? Este autor, Treble, demostró que la suplementación con aceite de pescado disminuye la producción de prostaglandina E2 y aumenta gamma interferón. Muy importante. Gamma interferón es una proteína o una molécula que va en contra de interleuquina 4. Interleuquina 4 y gamma interferón tienen un feedback opuesto. Cuando tú aumentas gamma interferón, disminuye interleuquina 4. Y la interleuquina 4 es la que va a estimular a los linfocitos B para la producción de inmunoglobulina E, que es la que orquesta el problema asmático alérgico o rinítico alérgico. Por lo tanto, acciones como en este caso, la introducción de suplementación en este estudio, aceite de pescado, se demostró que aumentó el gamma interferón y bloqueó la producción de prostaglandina E2, que habíamos dicho que esta se incrementaba cuando el paciente asmático estaba ante un alergeno, llámese un ácaro o llámese un cambio de temperatura o un alergeno alimentario como puede ser una caseína de la leche. Hasta ahí vamos claros, entendiendo la parte fisiológica y molecular de por qué un ácido graso esencial puede influir en la mejoría de un paciente asmático. Esto es importante. El EPA es más efectivo que el DHA en inhibir la producción de ciertos mediadores inflamatorios como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral son dos moléculas proinflamatorias en todo proceso en medicina, llámese artritis, llámese Alzheimer, llámese asma, llámese rinitis, llámese colitis, llámese cáncer. Esto es muy importante. Todo lo que yo logre disminuir interleuquina 1 y antifactor de necrosis tumoral va a producir antiinflamación. Pues bien, de estos ácidos grasos que estamos hablando, omegas 3, EPA y DHA, se demostró que EPA sí es capaz de disminuir esto. ¿Cómo se demostró? En lavado broncoalveolar. Nosotros los neumólogos entramos a bronco con broncoscopia y hacemos lavado en el lavado broncoalveolar para diferentes estudios. Un estudio de este fue demostrar en ese lavado broncoalveolar si yo daba EPA, ¿qué pasaba? Si yo daba DHA, ¿qué pasaba? Pues bien, se demostró que cuando yo doy EPA, ese lavado broncoalveolar me sale precisamente sí bloqueando interleuquina 1 y bloqueando factor de necrosis tumoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que
que la adhesión al tratamiento de un omega 3 específico, EPA, en asma, va a mejorarme el proceso inflamatorio demostrado desde el punto de vista clínico y molecular. Otros múltiples trabajos, esto es muy importante, asma y EPA y en omega 3. La suplementación de ácidos grasos poliinsaturados a madres atópicas disminuye la presencia y severidad de alergias en los niños en el primer año de vida. Ya habíamos hablado de la obesidad. La prevención, estamos hablando de medicina preventiva. Esto es prevención, o sea, evitar que el niño tenga más infecciones virales y que tenga menos atopia, que tenga menos rinitis alérgica, que tenga menos dermatitis atópica, que tenga menos asma. ¿Cómo se logra? Muchos trabajos con omega 3. Traigo a colación algunos de clínicas, de opiniones de alergia clínica, un Pediatrics, una British Medical Journal de los últimos 2 años, en donde estos y más de 10 trabajos demuestran esto mismo. Y la conclusión para llevarles a ustedes es que definitivamente la ingesta del omega 3 ha producido menor cantidad de respuesta de infecciones virales, 1, y 2, disminución en la severidad de presentación de los pacientes atópicos. Y esto, si se hace inclusive in útero, que se está haciendo en este momento, hay trabajos de investigación, también se han demostrado, no solo con ácidos grasos, sino hoy en día con los famosos probióticos utilizados in útero. La doctora Liu del grupo de investigación Susan Liu ha demostrado la prevención de dermatitis atópica y rinitis con la utilización de probióticos in útero. De hecho, la utilización de probióticos bloqueando la absorción de alergenos produce menor efecto en la parte alérgica. Y si ese fenómeno alérgico hay un proceso inflamatorio y asociamos un probiótico a un ácido graso omega 3 tipo EPA, pues pienso que estamos haciendo una prevención muy real en madres o padres familiares que sean atópicos y la posibilidad de que ese niño salga con alguna posibilidad de rinitis, asma o dermatitis atópica. ¿Qué dicen las guías guías de prácticas de asma que lo fueron aprobados por el Ministerio de Protección Social el año pasado en Colombia? En una parte saqué yo ¿cuáles recomendaciones debe hacer el pediatra para prevenir el asma en la primera visita de control de niño sano? Eso es válido para un médico general. ¿Qué hace usted para prevenir el asma en la primera visita de control de un niño sano? Recomendar el uso de fórmulas de leche infantil modificadas. Utilizar aceite de pescado rico en ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Esto no lo escribí yo como médico biológico. Esto lo escribieron los 94 neumólogos pediatras del país, a los cuales también tuvimos la oportunidad de participar en la creación de estas guías. Promover lactancia materna por su efecto protector en los primeros años de vida. 2 y 3 enciertas o solo 3 enciertas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un concepto a veces no muy claro, y cuando se cree que no hay una evidencia científica, que hay casos control, hay metaanálisis de Cochrane desde el año 2003 a 2004 de la utilización de esto en asma. No han sido muy concluyentes y por eso cuando se revisan guías de manejo tratan de tener un sustento científico. Sin embargo, la aparición de esto como una posibilidad es real, como lo estamos demostrando en esta charla con ustedes, y quizás más adelante existirán trabajos que nos reconfirmen lo que estamos hablando. Otra pregunta que aparece en las guías nuestras de asma. Mujer de 26 años con antecedente de asma en la niñez, primer hijo con asma, ¿qué recomendaciones se le deben hacer para prevenir el asma en su próximo bebé? Esto es una realidad y aquí te llega. El embarazo, ¿qué posibilidades hay de que mi niño, qué puedo hacer yo como médico? ¿Qué medidas preventivas? ¿Evitar aeroalergenos? Sí. ¿Evitar el consumo de alimentos alergénicos? Claro que sí. Esas grasas trans, esos preservantes, conservantes, esa leche, eso puede empeorar el cuadro.
consumir ácidos grasos poliinsaturados y probióticos durante el embarazo. Lo que acaba de comentar. Sí, realmente, y hay que saber qué cepa de probiótico en un momento dado se puede estar dando a estos pacientes. O ninguna medida puede prevenir o predecir totalmente la presencia del asma. Hoy en día el asma se habla de epigenética. Si muy bien tiene los genes de tu padre o de tu madre o de tu abuelo, el ambiente, y el ambiente puede ser intracelular, el ambiente es intraintestinal, intranutricional. La coacción de los dos factores genéticos más la parte ambiental, aparece el asma. No se puede bloquear o hacer aparecer o no si no existen los dos componentes. Debe existir. Por lo tanto, si moldeamos una parte, posiblemente estamos volteando la parte, digamos, epigenética del asma y vamos a mejorar a ese próximo bebé, posiblemente en menor severidad, su enfermedad. Muy bien, pasamos en neumología a otro aspecto importante que es el EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Miren algunos trabajos en donde se ha demostrado qué tan eficientes son los omegas en el manejo de estos pacientes. Médicos japoneses, está en el CHEST 2005, examinaron durante 2 años el papel de ácidos grasos omega 3 en pacientes con EPOC. Hicieron una serie de estudios clínicos, diagnósticos, seguimiento, y realmente, ¿qué concluyeron? Que únicamente en la dieta de solo ácidos grasos omega 3 ayudaría a mantener estable el EPOC. ¿Qué pasó? No hubo deterioro desde el punto de vista de función pulmonar durante los 2 años cuando estabas utilizando omega 3. Trasladado a otra intervención, la aplicación de un mucolítico o la aplicación de un esteroide inhalado permitió la estabilidad de la función pulmonar en ese paciente con EPOC. Eso es muy importante. ¿Y qué se hizo? Se evidenció significativamente que disminuyó la inflamación pulmonar. Se midieron también a nivel broncoalveolar sustancias proinflamatorias o no inflamatorias. Y definitivamente en aquellos que recibieron esta omega 3 hubo disminución en esto. Aspecto clínico, la famosa prueba en EPOC que se hace para la caminata de 6 minutos, muy importante para medir la discapacidad, entre comillas, del paciente con EPOC, pues realmente mejoró. Y esto es muy importante en un paciente con EPOC, de haber hecho una intervención adicional al manejo médico, la utilización de omegas mejoró esa capacidad de esos pacientes con EPOC en ese tipo de ejercicio de caminata de 6 minutos. Recientemente, hace un mes, en investigaciones del 2014, Samaras, en Biomedical Respiratory Investigation, también hay unos trabajos muy importantes sobre EPOC. Y esto es muy importante. ¿En qué pacientes con EPOC sirven más los omegas 3? En aquellos pacientes desnutridos. Él evidenció en este trabajo que definitivamente la asociación de omegas 3 más el ejercicio, que es un instrumento también de terapia que debe hacer estos pacientes durante 3 meses, encontró supervivencia a 1 año mayor en aquel grupo que además del ejercicio tomó omega 3, pero en el grupo puntualmente desnutrición. ¿Esto qué quiere decir? Así como en fibrosis quística, en asma, hablamos del proceso nutricional para ver el pronóstico de nuestros pacientes respiratorios, en EPOC es muy importante. Paciente con EPOC avanzado, que está con su enfisema, que está con limitación de movimientos, que está con oxígeno, que está con broncodilatadores, que está con esteroides, que está con bromuro, con hipatropio, pues bien, ese paciente desnutrido se va a beneficiar. Trabajos recientes de investigación en la parte de nutrición con omegas 3. Entonces, ¿qué es lo que hace y modular este omega 3? ¿Cómo funciona? Muy bien, esto es reciente desde el punto de vista molecular, a nivel intranuclear. ¿Qué es lo que hace EPA y qué es lo que hace DH? Muy bien, sucede que hay un receptor intranuclear que se llama IPA-PAPA-A. Este receptor intranuclear gamma, ¿qué hace? Disminuye la producción de factor kappa beta intranuclear, que era el que conocíamos hasta unos
ya desde hace 10 años para acá, nuestro famoso factor kappa beta intranuclear. Este factor kappa beta intranuclear es un factor de transcripción intranuclear que va a actuar sobre los genes para producirme las moléculas proinflamatorias. ¿Cuáles son las proinflamatorias? Ya habíamos hablado algunas en la conferencia sobre factor de necrosis tumoral alfa, COX-2, interleuquina 1, interleuquina 6 y oxidodéntrico sintetasa, oxidonítrico sintetasa. Estas moléculas son producidas cuando son estimuladas los genes por este receptor intranuclear que es el factor kappa beta intranuclear. Pues bien, EPA y DHA aumentan este EPA. Por lo tanto, lo que se ha demostrado en los lavados broncoalveolares queda muy claro. Si yo doy EPA a ese paciente asmático, pues lógicamente interleuquina 1 y 6 van a estar bajas. En medicina de regulación fisiológica en este momento utilizo anti-interleuquina 1 y anti-interleuquina 6 en el manejo de asma, desde el punto de vista de médico biológico que soy. No soy neumólogo pediatra tradicional, sino que en este momento hago medicina de bioregulación, con homeopatía, homotoxicología e interleuquinas homeopatizadas. Pues bien, estoy encontrando que otro elemento, además de utilizar un regulador de interleuquina 6, pues perfectamente puede ser la adición en un paciente asmático puntual que no ha mejorado, que ese paciente o se ha ido deteriorando su función pulmonar, pues realmente tenemos la posibilidad de utilizar omegas 3. Esto sí es muy importante. ¿Qué tipo de omegas 3 y a través de las 4 semanas se ha insistido? Porque cuando a un médico le hablan de omegas, pues hay más de 20 en el mercado y estamos preocupados que se siguen vendiendo omegas que lógicamente son económicos, pero no tienen las características y los efectos reales que estamos presentando en este tipo de estudios para hacer una realidad. Primer punto importante, el omega 3. En la parte pediátrica es difícil a veces dar una cápsula y es mejor dar líquido. Y por lo tanto, personalmente llevamos más de casi un año utilizando omega 3 líquido, con las características que repito a continuación. Muy importante. Primer aspecto, esos omegas, cuando se dan en forma de triglicéridos o fosfolípidos o simplemente con alcohol, tienen importancia. Por eso cuando usted ve un omega 3 tiene que ver cómo va, si viene con triglicéridos, si viene con fosfolípidos o viene con alcohol, porque realmente eso va a definir efectos secundarios sobre nuestros pacientes. Hasta el momento, ¿cuál es el mejor? Realmente los que tienen triglicéridos. ¿Por qué? La absorción a nivel intestinal va a ser más clara y más efectiva. Por lo tanto, usen ustedes un omega 3 que tenga triglicéridos. Los fosfolípidos también son importantes, también, pero la absorción es mayor cuando van con triglicéridos. Segundo aspecto y muy importante, ustedes cuando ven un producto dicen, está aprobado por el INVIMA, está aprobado por la FDA. Pues bien, en omegas 3 hay un sello fundamental y es el IFOS, de la Sociedad de Aceite de Pescado. Esa sociedad de IFOS es cuando tiene sello, ese omega 3 que usted va a comprar, si lo tiene, tiene estas 8 características muy importantes. Primero, hay que mirarlo que sea puro, que haya sido destilado de alto grado farmacéutico. Ya en conferencias anteriores se demostró cómo después de una segunda o tercera destilación va siendo más puro ese omega 3. Y por lo tanto, para que IFOS sea aprobado, ese omega 3 no debe contener tóxicos. Tóxicos como mercurio. No se acepta más de 10 partes por millón de mercurio. No se acepta dioxinas en la concentración de ese EPA. La relación que debe tener más de un 60% de EPA, DHA. Eso es muy importante. Una relación de 2:1. Esto es muy importante. Y esto, medido también en parte de reactividad y toxicidad, es muy importante. Estos puntos que acabo de comentar deben ser analizados en el contexto para ser aprobados por la sociedad IFOS.
EPA, omega 3 en el mercado y mucho más. Aquí se preguntaba qué pasa con omegas 3, omega 6 y omega 9. Definitivamente los que son antiinflamatorios, antitrombóticos, antiinflamatorios, como hemos acabado de decir, son omegas 3. Por lo tanto, poner omega 3 y omega 6 es un negocio, porque de lo uno lo empata y el otro lo mejora. La idea es que esos medicamentos que vienen con distribución de diferentes omegas, realmente hay comercio en el mercado. Y los médicos tenemos que ser críticos de esa situación y realmente pensar en qué es lo que le pasa a nuestro paciente y qué medicamento o qué omega vamos a utilizar. Yo no sé si he sido muy claro, pero estos son los aspectos puntuales. Y quizás uno de los laboratorios que tiene, digamos, estas características es el laboratorio Nutratec de Canadá, que tiene ultra refinado, grado farmacéutico, con triglicéridos, mejora de absorción, con autorización IFOS y que tiene líquido. El otro líquido de Malcolm Sears, de Dr. Sears, de Barry Sears, la verdad es de menor concentración la cantidad de estos productos. Por lo tanto, en el mercado posiblemente mundial hay varios, pero en nuestro medio, quizás el más adecuado en niños sería este tipo de omega 3 líquido que tenga estas características. Miren en 5 mililitros qué cantidad de EPA tiene, 1.5 gramos de EPA. Por lo tanto, en un mililitro tiene 300 miligramos. O sea, en un niño estamos dando 1 centímetro, por lo tanto estamos dando 20 gotas o 10 gotas si son pequeños, más grandes. Con eso estamos dando lo mínimo, por lo tanto se puede manejar. Pacientes con su desarrollo neurológico que se han hecho con 150 y 300 miligramos de EPA en la parte pediátrica, perfectamente con medio centímetro o 1 centímetro de esta dilución es suficiente. No hay estudios de megadosis en niños en prevención de tromboembolismo, de infarto, de accidente cerebrovascular, como lo comentaban otros expositores en la parte de adulta, que se estaba hablando de 3 o 4 gramos. Quizás en la parte pediátrica un máximo de 1 gramo, gramo y medio sea más que suficiente para mejorar a esos lactantes obesos con alto riesgo de desarrollar infarto o accidentes cerebrovasculares. Muy importante. Y miren, DHA, ese mismo mililitro no solo tiene 300 miligramos de EPA, sino que tiene 200 miligramos de DHA. Recuerden, en la parte pediátrica el DHA es el importante en el desarrollo neurológico. Por lo tanto, en un niño que está en desarrollo en los primeros 3 años, sí es muy importante el DHA. El EPA que hemos comentado en la parte respiratoria es cierto, porque se ha demostrado que el EPA es el que produce antiinflamatorios y bloquea las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, y por lo tanto, en ese aspecto tenemos que tener en cuenta y pensar en el EPA en esta situación. Yo creo que hemos dado algunas luces en la parte que nos corresponde a la parte pediátrica. Sé que esto hay mucha controversia y me gustaría con algunos compañeros, colegas, eso que estaba tan oscuro como que está empezando a mejorar. Cuando somos críticos de la situación, asistimos a revistas, asistimos a congresos, pero actuamos. Muchas veces se queda simplemente en el conocimiento y nos da temor. Yo pienso que hay que avanzar. A pesar que sea difícil la situación, vamos a mejorar. Muchas gracias.